no sientas miedo. El Señor te dice: yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te acompañaré. Aunque pases por los ríos, yo estaré contigo. Aunque pases por las llamas, el fuego no arderá en ti. Entonces toma esa palabra y enfréntate a las situaciones con la fortaleza que Dios te da. En este día quiero hablarles vamos a continuar con esta historia, con la historia de Jacob, y hoy vamos a hablar sobre reconciliación. Vamos a recordar que cuando Jacob sale de la casa de su familia, él le ha quitado la bendición a su hermano Esaú, y también podemos mirar por la palabra de Dios que nos dice que Esaú se consolaba diciendo que cuando su padre muriera, entonces él mataría a su hermano. Entonces hoy vamos a hablar sobre contiendas familiares, y es una desgracia que en los hogares haya rencor, haya odio de hermano hacia hermano, de hijos hacia padres o de padres hacia hijos. Una de las cosas que me llama la atención con relación al ministerio de Juan el Bautista es que la palabra, la profecía decía que él haría volver el corazón de los hijos a los padres y el de los padres a los hijos, para que el Señor no viniera a herir la tierra con maldición. Entonces podemos concluir que cuando hay enemistades, cuando hay contiendas familiares, la tierra se llena de maldición. Y es así incluso cuando vemos en la primera historia de la Biblia cómo Caín mata a Abel por un tema de envidia, por un tema de rencor. Entonces la misma palabra de Dios también nos dice en el Nuevo Testamento, en la carta a los Efesios, que nos airemos pero que no pequemos. O sea, podemos airarnos pero no pecar, ni dar lugar al diablo, porque el diablo toma entonces las situaciones, estas situaciones de rencor, de peleas, para meterse, para poder hacer daño entre las personas. Entonces allí en esta historia vamos a mirar que en Génesis 32 y 33, que su hermano Jacob recibe la palabra de Dios, que Dios le dice en sueños que volviera a la casa de su padre, y entonces él retoma, él así coge este camino de retorno hacia la casa de su padre, y escucha, porque le traen la razón de que su hermano viene a él con 400 hombres. Bueno, realmente ese es un pequeño ejército, y uno piensa, ¿para qué 400 hombres? Esta noticia le lleva a Jacob a una gran angustia. Entonces hoy vamos a hablar de tres cosas. Vamos a hablar del tiempo de la angustia, el tiempo de la oración y el tiempo de la reconciliación. Entonces ahí en Génesis 32 nos muestra cómo este hombre esa noche, con esa angustia de que su hermano lo viene a matar, porque esa era la palabra que su hermano le había dado, él siente un temor. Y muchas veces nosotros nos llenamos de temor por las noticias, dejamos que esas noticias entren en nuestra vida, pero debemos recordar la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios, y así encontramos refugio en Dios y no tomar otro tipo de decisiones. ¿Qué hace Jacob? Esa noche él permite que su familia pase el río, y él se queda al otro lado del río, y esa noche él comienza a orar, y él tiene la visión de un ángel que se le acerca, y él está luchando en oración con ese ángel y le está diciendo que lo bendiga, que no lo dejaría si no lo bendice. Qué bueno que pudiéramos tomar ese ejemplo de Jacob. La palabra de Dios nos dice en Romanos que las historias que se escribieron antes se escribieron para nuestra instrucción. O sea que esas historias nos deben servir a nosotros de ejemplo. Qué bueno que pudiéramos tomar ese ejemplo de Jacob, de insistir en la presencia de Dios hasta encontrar esa solución. Y qué bueno ver a Jacob luchando con este ángel, luchando en la presencia de Dios en oración. Y cuando usted tenga una angustia, entonces entre a la presencia de Dios, como nos dice Jesús, que cuando
oremos, entremos a nuestro aposento y cerrada la puerta, derramemos nuestra vida a Dios. Jesús mismo lo hizo ahí en el Getsemaní. En el Getsemaní, cuando Jesús tenía esta agonía, Él derramó allí su espíritu delante de Dios, y nos dice en los evangelios que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y esto es una situación de estrés tremendo, como la medicina ha demostrado como personas que sudan sangre, eso que se llama la hematohidrosis, y es cuando una persona se estresa tanto que sus poros se dilatan y entonces el sudor sale con pequeñas gotas de sangre. Entonces se da este fenómeno que es una situación de mucho estrés. No importa la situación que nosotros tengamos, nosotros debemos venir al Señor. Y Jacob en esa noche, él en esa angustia, él decía: Señor, no te dejaré si no me bendices. Entonces, en estos momentos, si hay angustia en tu vida por cualquier situación, entra en la presencia del Señor y ora con Él y busca esa solución y permite que Dios sea el que esté trayendo esa respuesta. Jacob estuvo allí en ese lugar Peniel, que fue donde él vio el rostro de Dios. Es interesante esto, cómo a cada lugar se le va poniendo el nombre de acuerdo a la situación, y allí en Peniel él pudo ver el rostro de Dios. Entonces hoy pensemos en ese Peniel en momentos de angustia, porque Dios puede librarnos, ¿cierto? Y debemos estar en el rostro de Dios, debemos estar en la presencia de Dios. Esa es una gran enseñanza que nos da la palabra, no solamente con Jacob, sino también con Elías, cierto, que siempre decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Debemos aprender a vivir en el rostro de Dios, debemos a vivir en ese Peniel, y que nuestras vidas estén siempre reflejando la gloria de Dios, y que toda situación de dificultad, de estrés, en ese Peniel también el Señor nos da respuesta. Lo siguiente que podemos mirar en esta historia de Jacob es el momento del paso, ¿cierto? Cuando él se tiene que enfrentar a su hermano y ya llega el momento de la crisis. Entonces hay esas situaciones que no queremos enfrentar. Hay pensamientos que son como toques eléctricos, o sea, cuando los tenemos nos asustan, ¿cierto? Y Jacob tenía esa situación. Tal vez usted y yo podemos estar teniendo una situación donde tenemos que enfrentar algo que no queremos enfrentar, que nos asusta mucho enfrentarlo, pero debemos enfrentarlo. Finalmente Jacob tuvo que enfrentarse a esa situación. Sin embargo, Dios estuvo con él, estuvo a su lado para pasar ese lugar, ese río, y poder llegar y ver a su hermano. Él debía, para llegar a la casa de su padre, tenía que enfrentarse a su hermano. Entonces, enfrentar esa situación. No sé cuál sea la situación que tú tengas que enfrentar, no sé cuál sea la crisis, cuál sea el dilema, cuál sea el problema que debas enfrentar, pero el Señor te da la fuerza. Recuerda que la palabra del Señor te dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. Entonces el Señor va a estar contigo al enfrentar cualquier crisis, al enfrentar cualquier situación. Apóyate en Él, no sientas miedo. El Señor te dice: yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te acompañaré. Aunque pases por los ríos, yo estaré contigo. Aunque pases por las llamas, el fuego no arderá en ti. Entonces toma esa palabra y enfréntate a las situaciones con la fortaleza que Dios te da, no con soberbia, pero sí con dignidad. O sea, deja que la presencia de Cristo sea formada en ti. Cristo era un hombre valiente, o sea que debemos ser valientes. Cristo no era un hombre que rehuyera a los problemas, ni era un hombre soberbio. Entonces muchas veces hay personas que piensan
que las cosas se enfrentan con soberbia. No, no tenemos que ser soberbios. Me gusta mucho un refrán antiguo que decía que lo cortés no quita lo valiente. No tienes que ser soberbio, pero tampoco tienes que ser cobarde. Entonces ahí está, ni un extremo ni el otro. No tenemos que enfrentar las cosas con orgullo ni con arrogancia, pero sí con valentía y con dignidad. Exactamente, y eso fue lo que Jacob hizo. Él no enfrentó a su hermano con arrogancia, pero él sí fue valiente y él fue hacia su hermano. Entonces vamos a los problemas, vamos a las situaciones, porque el Señor nos va a dar la fortaleza y vamos a creerle a Dios, porque el Señor le había dicho a él que volviera a la casa de su padre y él le creyó a Dios. Por eso él le oró allí en Génesis 32 y le dijo al Señor que lo llevara allá y que le había dicho que lo iba a llevar allá. Entonces que lo protegiera en ese camino y que protegiera la vida suya, de su familia. Era una angustia real. Seguramente puede ser que estés experimentando una angustia real y cómo vas a enfrentarte a esto. Pero si el Señor está a tu lado, no debes retroceder. No retroceda, sino avanza con fe. La palabra del Señor nos está hablando de avanzar con fe y tener esa intención de restaurar, que Dios restaure esas relaciones rotas. Vamos a mirar entonces que cuando él se encuentra con su hermano ahí en Génesis 33, cuando él se encuentra con Esaú, su hermano viene y lo abraza. Su hermano viene y lo saluda con mucha efusividad, y yo creo que fue la obra que Dios hizo, porque realmente uno, para ir a buscar a una persona, uno no necesita 400 hombres. Yo pienso que realmente es mi idea, que realmente él tal vez vendría con un deseo de venganza, pero en el camino Dios actuó en su vida, y dice la palabra de Dios en Génesis 33:4 que Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron, y alzó sus ojos y vio a las mujeres, los niños. Bueno, entonces ahí está el reencuentro, y Jacob le envió unos presentes a su hermano. Qué bueno es, después de 20 años, de más de 20 años, que ellos se encuentran y se restaura esta situación. Y me llama la atención porque él le dice, y entonces le dice: porque he visto tu rostro como el rostro de Dios. O sea que en la situación que tú tengas de crisis, de dificultad, Dios va a permitir que veas su rostro. En la situación de crisis, Dios va a permitir que veas su rostro. Dios va a permitir que veas su gloria. Sí, cualquier situación, la enfermedad, la crisis familiar, los problemas, son para la gloria de Dios, son para la gloria de Dios. Entonces le vamos a creer al Señor, porque Él está a nuestro lado, Él nos va a reconciliar, Él nos va a ayudar. Vas a poner tu confianza en Dios y vas a permitir que Él sea quien te restaure. No sientas temor en este momento, no sientas aflicción, sino deja que el Señor actúe. Estad firmes, dice la palabra, estad firmes y ved que yo soy Dios. El Señor será exaltado en tu vida, el Señor va a hacer una obra. Señor, en este momento presento delante de ti cualquier situación de estrés, de dificultad, de cada una de las personas que están viendo y escuchando, Dios, este mensaje, Señor, que tu palabra, sabemos que tú todo lo haces por medio de tu palabra. En este momento tu palabra trae sanidad, tu palabra trae restauración. Aplica esa palabra en tu corazón. La palabra de Dios trae vida, la palabra de Dios te da fortaleza para enfrentar cualquier crisis, y vas a pasar adelante de la crisis. El Señor te va a ayudar, el Señor está a tu lado, el Señor no te dejará, no te desamparará. Entonces vas a confiar en Dios y vas a poner en el Señor toda situación. No importa la crisis,
No importa la amenaza, y vamos a orar por nuestras familias para que haya reconciliación, para que haya paz. La palabra del Señor dice que si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Dios lo perdonó, perdónelo en Cristo Jesús. Eso está en Colosenses. Nos dice la palabra de Dios esto en Colosenses 3:13. Entonces vamos a confiar en el Señor y vamos a perdonar. No vamos a albergar odios en nuestro corazón. Permite que el Señor esté restaurando tu vida.